Hola, ¿qué tal? Súper bienvenidos a esta clase. El día de hoy veremos un concepto muy importante que es el concepto de los pips. ¿Y qué es un pips? El pips lo vamos a ver muy frecuentemente en el mundo del trading, pero empezaremos a hablar acerca de su definición. Un pip es una unidad con la que medimos el movimiento del precio de un par. Es una unidad de medida estándar, es decir, que en el idioma de los traders usted la van a escuchar constantemente. Adicionalmente, es importante entender que lo que hace un pip es expresar el cambio del valor en un par de divisa o en algún activo financiero. En este caso vemos dos ejemplos. Están los pares sin yen, es decir, que no involucran al yen japonés. Y allí lo que hacemos es que tomamos el cuarto dígito después del punto. Aquí vemos un ejemplo, 1.8000. En este caso tomamos como referencia el cuarto dígito después del punto. Mientras que en los pares que sí involucran al yen, identificamos es el segundo dígito después del punto. Aquí vemos 145.83. Entonces decimos el segundo dígito después del punto, en este caso el 3. Pero vamos a ver unos ejemplos más detallados. En este caso tenemos al euro dólar, es decir, un par que no involucra al yen. Por ende, vamos a tomar el cuarto dígito después del punto. Aquí tenemos 1.1241 y 1.1240. En este caso vemos que la diferencia es de menos un pip. Simplemente si hacemos una operación matemática, vemos que la diferencia es de menos un pip, que es la interpretación o la medida que tenemos en cuenta en el mundo del trading. ¿Listo? En el segundo ejemplo vemos que está en 1.1250 a 1.1240. ¿Cuánto hay de diferencia? 10 pip, ¿sí? Pero en este caso del primer número al segundo número, ¿qué es lo que vemos de diferencia? Que está en menos 10 pip. ¿Sí? Pasó de estar de 50 a 40, menos 10 pip. Y por último tenemos un ejemplo en positivo, que pasó de estar de 1.1260 a 1.1360, es decir, más 100 pip de diferencia. ¿Sí? Simplemente es tener en cuenta la referencia lo de los primeros números a los segundos números, teniendo como punto de partida el cuarto dígito, ¿ok? El cuarto dígito. Entonces aquí vemos que la diferencia es de más 100 pips. Este tema de los pips, ustedes seguramente al principio les va a parecer un poco complejo, pero a medida que van practicando, ¿sí? Y que van cogiendo experiencia, se les va a hacer mucho más fácil. Adicional, que esto es algo que va a ser de su día a día en el mundo del trading. En esta gráfica vemos un ejemplo que dice que el precio, bueno, puse dos líneas azules, ¿sí? Para ver la diferencia de este punto a este punto. Aquí nos va a aparecer un quinto dígito que en este caso no tengan en cuenta. Después les voy a explicar qué significa ese quinto dígito. Estamos en 1.1009 y pasamos a 1.1004. ¿Cuánto es la diferencia de este a este? Es decir, menos 5 pips, ¿sí? En este caso, menos 5 pips. Si lo tomamos de este número a este número, menos 5 pips. Pero si lo tomamos primero este número, 1.1004 a 1.1009, la diferencia es de más 5 pips, ¿ok? Mientras que en los pares que tienen el yen tenemos otros ejemplos. Tenemos en cuenta primero que es el segundo dígito después del punto. 158.87 a 158.88. La diferencia es de más un pip. El precio incrementó más un pip. ¿Ok? Aquí decimos lo siguiente. 158.87 a 158.90. La diferencia es de más 3 pips, ¿ok? Como les digo, simplemente operación matemática. De 87 a 90, la diferencia es de más 3 pips, hubo un incremento. Mientras que en este caso de 158.87 pasó a 158.77. En este caso la diferencia es de menos 10 pips. Menos 10 pips. De 87 a 77, menos 10 pips. Y en este caso, si vemos
nuestra gráfica, nuevamente tracé dos líneas azules. Aquí en la primera dice 165.95. Les pido que el último dígito tampoco lo tengan en cuenta. En la siguiente gráfica o en la siguiente imagen les explicaré el por qué. Entonces, tenemos de 165.95 a 165.84. En este caso, la diferencia es de menos 11 pips. De 95 a 84 hay una reducción de menos 11 pips. Pero si lo tomamos en sentido contrario, de 165.84 a 165.95, decimos que hubo un incremento de 11 pips, ¿ok? Que es la diferencia. Como les digo, al principio puede parecer algo complejo, pero a medida que ustedes van practicando todo esto y van teniendo experiencia, se les va a hacer súper sencillo, ya que esto es algo que tienen que ver ustedes en el día a día, porque de esto depende muchísimo, ¿sí? El riesgo que ustedes van a tener con su capital y con lo que vamos a ver en la siguiente clase, que son lotajes, también se va a complementar muchísimo. Así que esto de los pips, como dicen, es algo del día a día, ¿ok? Por último, para entender qué son los micropips o para entender qué era ese quinto y ese tercer número después del punto, vamos a mirar qué son los micropips, ¿sí? O pipete, que también se conoce. Y es simplemente una fracción del pip. Para los pares que no involucran al yen, es el quinto dígito después de el punto. Y para los pares que sí involucran al yen, es el tercer dígito después del punto. En este caso, cuando pasamos a las gráficas, como los vemos acá, y ustedes ya lo van a ver en las gráficas o en el software que van a operar, no lo tengan en cuenta, ya que esto no es relevante. Siempre va a aparecer un quinto o un tercer dígito después del punto, pero no lo tengan en cuenta, ¿ok? Esos son los famosos micropip, pero no hay que tenerlos en cuenta. Tengan solamente, como les digo, el cuarto dígito después del punto para los pares que no involucran el yen y para los pares que sí involucran el yen, el segundo dígito después del punto. Después iremos perfeccionando esto de cómo medir realmente el PIB. Eso lo iremos perfeccionando a medida que vayamos avanzando en nuestras clases. Así que chicos, repasen muchísimo lo que hemos visto el día de hoy, súper importante que tomen nota e indaguen acerca un poco más del tema de los pips, ya que es súper importante en su trading y es algo que van a utilizar constantemente. Nos vemos en la siguiente clase que va a estar muy importante y que se va a complementar con esta del día de hoy, de los pips, ya que en la siguiente clase veremos lotajes y esto también es fundamental al momento de operar nuestro capital en el mundo del trading. Que estén muy bien, muchos éxitos en todo lo que hagan y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.